Bienvenidos un viernes más a las charlas del Instituto Juan de Mariana, nuestras charlas semanales. Hoy damos la bienvenida a Pedro Gómez, Martín Romo, vamos a decir todos los apellidos. Bueno, he estado leyendo un poco su currículum, es un currículum muy extenso, vamos a destacar simplemente que ha trabajado en banca, es abogado, has escrito varios libros, tengo 3 conmigo, no sé si tienes otros más: El patrón interés, el derecho de secesión y competencia institucional normativa, que es el concepto que hoy va a introducir, va a, pues, no sé, ponernos un poco, ¿no? Porque además es el fracaso del liberalismo, ¿no? Sí. Va a retarnos un poco, nos encanta siempre que venga gente valiente y nos rete y nos haga pensar, así que Pedro, todo tuyo. El fracaso es el resultado del éxito mal administrado. Y de esto saben bien los liberales, porque viven en la euforia o éxito de la verdad teórica, pero en el permanente fiasco práctico de sus ideas. Señoras y señores, buenas tardes. En los próximos 45 minutos aproximadamente abordaré un tema apasionante, controvertido desde la Grecia clásica, como lo es el diseño de instituciones sociales que nos permitan conocer con precisión, en función de las circunstancias económicas y sociales, dónde empieza y acaba la ley, el espacio y límite de nuestros derechos. Y el diseño de este mecanismo social, el diseño de este mecanismo, afecta a diversas disciplinas y se ubica en la frontera de diversas disciplinas, como por ejemplo la economía, el funcionamiento de los mercados, el derecho, eficacia y elasticidad de las normas, la sociología, con la masa crítica, la psiquiatría, el comportamiento humano, incluso la filosofía, los conflictos de intereses y, por supuesto, la ciencia política, con las instituciones sociales, o instituciones políticas y sociales. El objetivo de esta conferencia no es otro que el diagnosticar cuál es la enfermedad liberal y proponer un tratamiento para salir del impasse en el cual se encuentra. Pero antes de entrar en materia, me gustaría definir algunos conceptos que vamos a necesitar. La primera definición que vamos a tener siempre presente es el término liberal. Cuando haga referencia al término liberal, me referiré a liberales y libertarios indistintamente. Caso contrario, lo indicaré expresamente. El segundo concepto que vamos a necesitar es definir el cálculo social o libre formación de la norma en régimen de competencia institucional. Todo el mundo liberal habla de la importancia del cálculo económico, pero casi nadie habla del cálculo social. El mercado funciona correctamente cuando se manifiesta sin matices el binomio del cálculo económico y del cálculo social. El cálculo económico, libre formación de precios, y el cálculo social o libre formación de las leyes en competencia institucional. Por tanto, los liberales tenemos que apropiarnos del término cálculo social y positivizarlo. No hay que confundir cálculo social con la centralista planificación social, porque desde mi punto de vista el cálculo social es justamente lo contrario de lo que es la planificación social. El tercer concepto que vamos a necesitar definir es el de justicia. Las sociedades más justas, prósperas y duraderas son aquellas que adaptan su marco normativo a la constante mutación económica y social. De lo contrario, la justicia pierde eficacia y se vuelve injusta. A diferencia de los principios que tienden a la universalidad en tiempo y espacio, las leyes económicas, las leyes y en general y en particular las leyes económicas, tienen una vida corta y un espacio de actuación limitado. Y esto es así precisamente porque la destrucción creativa, Schumpeter, hace mutar la economía e indirectamente la sociedad. Otro término que vamos a tener que definir es el de capitalismo. ¿Qué es capitalismo? Capitalismo, desde
mi definición óptima de capitalismo es el puro y libre intercambio de trabajo. Y ese intercambio lo hacemos en el mercado a través del dinero. Lamentablemente, en la actualidad ese intercambio no es libre porque en todos los países del mundo existen grupos sociales privilegiados próximos a la impresora monetaria y legislativa que impiden que el dinero sea un árbitro neutral y que las leyes sean justas. Por tanto, desde la Edad Media vivimos en el precapitalismo. Otro término que vamos a utilizar es el de óptimo de Pareto. En verdad, cuando utilice el término óptimo de Pareto, haré referencia al óptimo político, porque que se observa cuando globalmente mejora el modus operandi del colectivo de los administrados tutelados y afectados sin perjudicar al estatus actual de los no administrados. Por último, cuando utilice el término democracia, haré referencia al sistema democrático. La democracia o toma de decisiones por mayoría es incuestionable. Lo que es realmente criticable es el sistema democrático. Es irrefutable que con el modelo actual de coordinación social, cuanto más grande es el número de habitantes y más complejo es el mercado en términos de actividad económica, menos democrático se hace el sistema y más ineficiente se hace el Estado. Y establecidas estas definiciones, volviendo al objeto de la conferencia, debemos preguntarnos: ¿cuál es la sintomatología de la enfermedad liberal? Desde mi punto de vista, la cuasi irrelevancia política del movimiento liberal es el síntoma claro del fracaso liberal, de la enfermedad que sufre la libertad. Aunque muchos políticos se declaran simpatizantes o liberales confesos, el arrinconamiento práctico de las ideas liberales son el síntoma de la enfermedad liberal. No podemos seguir repitiendo que la libertad es sagrada si por falta de instituciones vehiculares, aparentemente, el ejercicio de la libertad de empresa provoca grandes depresiones económicas y fuertes tensiones sociales. Los fundamentalistas del Estado se ríen del movimiento liberal cuando observan que somos incapaces de solucionar con determinación los fallos que ellos imputan al mercado. Explicaciones vagas y difusas sobre el comportamiento del mercado se envuelven en nuestra contra y refuerzan las creencias intervencionistas. Sabemos que en muchas ocasiones es la propia dinámica del Estado la que hace tropezar a la sociedad, reflejándose en el mercado sus efectos. Pero como nuestra teoría de Estado es flaca, siempre el mercado aparece como el hijo que ha de ser tutelado por papá Estado. Todo este escenario viene provocando desde hace décadas el menosprecio del liberalismo. Nuestras debilidades permiten que el liderazgo económico y social recaiga en teorías estatistas más fáciles de ejecutar, aunque menos sólidas, utópicas e incluso ilógicas. Es por ello por lo que el diagnóstico no puede ser otro que el del fracaso liberal. Y una vez realizado el diagnóstico, debemos profundizar en las causas que provocan y establecer un tratamiento que nos permita salir de esta situación. Pero, ¿cuáles son las causas que provocan el fracaso liberal? Seguiremos agrandando nuestra imagen de frívolos liberales si no conseguimos que el mercado funcione correctamente, es decir, que el cálculo económico y el cálculo social se manifiesten libremente en cualquier interacción. Todo ha de ser público. La sanidad, según los marxistas, renuncian al mercado como forma de coordinación social. Todo ha de ser público. La sanidad, el transporte, la educación, la vivienda, la banca, las empresas energéticas, los medios de comunicación, etc. Terminaríamos antes por preguntarnos qué no debería ser público. ¿Dónde acaba lo público? ¿Qué criterio utilizan para saber cuándo una actividad debe ser pública o privada? Muchos socialistas son, en el fondo, liberales con déficit de lectura. Lo que reclaman realmente es un mercado justo, un marco legal ajustado a derecho, en definitiva, el cálculo social. Pero por otra parte tenemos a los liberales mal ilustrados, pues muchos liberales menosprecian el cálculo social al considerar que el cálculo económico lo es todo. El cálculo económico es, para muchos, una deidad. Pondré un ejemplo meramente formal pero ilustrativo.
El anarcocapitalismo, en realidad, debería llamarse anarconormativismo, dado que básicamente, las interferencias en la libre formación de precios se deben a un desfase normativo que beneficia a minorías maximizadoras. Grosso modo, puedo afirmar que el mercado no funciona correctamente por dos razones. En primer lugar, porque no hemos sabido diseñar un sistema de emisión monetario sólido. El patrón oro, con o sin reserva fraccionaria, es primitivo por incumplir el principio de crecimiento progresivo de la masa monetaria. Si era tan bueno el patrón oro, ¿por qué nuestros ancestros lo abandonaron? ¿Fueron tan estúpidos como para abandonar algo tan bueno? No, hicieron lo correcto. Pero hasta que muchos economistas no comprendan el funcionamiento del patrón interés, no entenderán a nuestros antepasados. Otra alternativa liberal monetaria, como el free banking o libre emisión de moneda, es infantil. Creó un caos monetario tal en cualquier país analizado durante el siglo XIX que fue desechado consecuentemente y de forma consensuada como forma de intercambio de trabajo a principios del siglo XX. El patrón interés es la única alternativa liberal fácil de implementar que cumple todos los requisitos teóricos para ser considerado un sistema monetario justo, entendiendo por justicia aquel que suministra dinero con respaldo, de forma secuencial, con depósito de valor y de forma capilar para evitar la distorsión de precios relativos. El segundo motivo por el cual el mercado no funciona correctamente es porque los liberales tampoco hemos sido capaces de mejorar el sistema democrático, para con ello lograr que la dinámica de creación de leyes permita convivir en el mercado el interés público y el privado, la utilidad económica y la social. Esta conferencia se centrará exclusivamente en el sistema de emisión normativo, dejando abierta la explicación del funcionamiento del nuevo sistema monetario, el patrón interés, para un futuro encuentro de carácter monetario y bancario. Centrándonos desde ya en el sistema de creación de normas, ¿qué han hecho la mayoría de liberales durante los últimos siglos para mejorar el funcionamiento del mercado? Vivimos en la autocomplacencia. Muchos liberales han dedicado mayoritariamente su tiempo a criticar los defectos del marxismo y del socialismo, sin profundizar en las causas del fracaso práctico liberal. Han dejado de ser economistas para convertirse en periodistas económicos, desatendiendo el análisis liberal en profundidad. Otros siguen cómodamente y absurdamente anclados en tres principios informadores que ya utilizaban los romanos, como el respeto por la propiedad, la transferencia por convenio y el cumplimiento de las promesas, sin diseñar instituciones que permitan mejorar la integración de las ideas de David Hume en el mercado y en el Estado. Para un liberal, la protección de la propiedad privada es sagrada, pero los anarcocapitalistas, por considerar al Estado un mal innecesario, y los minarquistas, por considerarlo un mal necesario, están atascados en el diseño del ordenamiento jurídico. En definitiva, los liberales no hemos sabido presentar un sistema convincente de formación de normas que nos permita defender racionalmente uno de nuestros principios informadores, el libre mercado como foro de coordinación social. Se nos llena la boca de la palabra libertad sin que hayamos realizado propuestas realmente sólidas que den sentido práctico a la misma. Todos coincidiremos que democracia no debería ser votar una vez cada 4 años. Y esto no es nuevo. Desde la Grecia clásica sabemos que la democracia presenta fallos realmente graves. La mitificación del sistema democrático griego es algo moderno, dado que los filósofos griegos supieron ver con absoluta claridad las debilidades del mismo. Ni para el Platón de la República y las leyes, ni para el Aristóteles de la política y la Constitución de Atenas, el sistema democrático era el ideal. Los planificadores sociales están encantados con el sistema democrático. Los estatistas ensalzan y mitifican el sistema democrático porque pueden manipular a las masas a su antojo. Entonces, ¿cuál debería ser el tratamiento para hacer práctico el sistema liberal?
Debido a la destrucción creativa, el mercado es dinámico y por tanto inestable. El mercado puede llegar a provocar consecuencias negativas si no adaptamos las normas a los cambios. Por ello, el mercado necesita tanto de un sistema de precios dinámico como de un sistema normativo flexible. Para no acrecentar las tensiones naturales del mercado, para no potenciar la destrucción creativa natural que se observa en todo mercado, necesitamos que éste funcione simultáneamente mediante el cálculo económico y el cálculo social, pues contrariamente a lo que piensan muchos liberales, el cálculo económico no es la herramienta suficiente para el correcto funcionamiento del mercado. En el futuro, el estado más sólido y avanzado del planeta será aquel que funcione mediante entropía normativa. El Estado, al igual que el mercado, presenta fallas realmente importantes. Pero es la sociedad quien tiene que controlar las posibles fallas del Estado y el mercado y no tratar que el Estado controle al mercado o viceversa, como plantean muchos liberales. A diario desperdiciamos millones de neuronas que podrían participar en la formación del ordenamiento jurídico. Dicho de otra forma, para que el mercado y el Estado se adapten al proceso evolutivo, necesitamos el cálculo social. Ningún mercado es realmente libre sin un sistema de competencia institucional normativo. Las empresas luchan entre sí mediante el cálculo económico, pero las instituciones que representan los distintos intereses de los distintos sectores económicos y sociales deberían competir entre sí para imponer su criterio normativo, porque es más que evidente que los intereses generales difieren entre los diferentes sectores y subsectores económicos, llegando incluso a colisionar entre sí. Pero desde un punto de vista jurídico, no económico, ¿por qué funciona mal el mercado? Básicamente por tres motivos: por la vigencia de normas ineficaces, por la ausencia de normas y por normas innecesarias. No existen demasiadas normas, lo que sobran son normas ineficaces. Parece razonable que la sociedad tienda a un incremento progresivo normativo a medida que aparecen nuevas actividades económicas. Frente a la creencia liberal generalizada de que la llegada de un mercado libre pincharía la burbuja normativa, por el contrario, la iniciativa privada es previsible, por el contrario que la iniciativa privada regule con más detalle y más eficazmente toda la operativa del mercado. Hoy lo que existen son demasiadas normas estatales obsoletas y en muchos casos a legalidad. La ausencia de normas es observable en todos los sectores. Todavía hoy carecemos de normas eficaces que permitan que el tratamiento de residuos urbanos y de aguas residuales sea óptimo. En España, cada persona genera 500 kilos de residuos al año y tan solo un 30 o un 35% de los mismos es reciclado. Y estos datos son similares en Europa. En el resto de continentes, en general, todavía las cifras son peores a las europeas. El Estado normativamente siempre va por detrás del mercado. En el sector financiero, la carencia de una regulación dinámica a legalidad ha permitido infinidad de situaciones extrañas que han terminado por explotar socialmente, poniendo en duda la figura y la función del mercado. Existen multitud de ejemplos, como las cláusulas suelo, las obligaciones subordinadas y otros escándalos que están por llegar, como las hipotecas inversas o la nuda propiedad. Pero me detendré brevemente en una situación paradójica que todavía es controvertida para muchos economistas y que erosiona gravemente la imagen y al mercado: la reserva fraccionaria bancaria. Su vaga regulación hace que todos los bancos del mundo, sin excepción alguna, terminen quebrando por permitirse abultados fondos de maniobra negativos. Además de la falta de regulación y la vigencia de normas obsoletas, también la dinámica de mercado funciona mal por normas innecesarias que favorecen a grupos privilegiados. Todos conocemos de leyes en el sector energético, de la prospección de recursos naturales, etcétera, que benefician a unos pocos e impiden el tráfico mercantil. Parece evidente que la sociedad carece de mecanismos defensivos, de herramientas institucionales que permitan corregir las fallas normativas. Pero antes de abordar la solución a estos problemas, antes de conocer el funcionamiento del cálculo social, de la competencia institucional normativa, debemos detenernos y preguntarnos: ¿cuál es el objetivo que toda norma ha de lograr?
Toda norma ha de ser moral. Es decir, debe reflejar los valores y creencias existentes y aceptadas mayoritariamente en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien y está mal. Pero para que una ley sea moral, para que una ley permita diferenciar el bien y el mal, en mi opinión debe superar el siguiente test de 5 obstáculos. En primer lugar, para coordinar los diferentes sentimientos morales, la ley debe nacer de un acto participativo democrático y no vale de cualquier acto no vale cualquier tipo de participación de grupo político o de representación. En la formación de las normas deben participar directamente los ciudadanos afectados de un determinado territorio y momento histórico. No parece lógico que los intereses de los ciudadanos de Cantabria puedan ser aprobados por el Congreso de los Diputados sin que aquellos tengan capacidad de competir normativamente con el Parlamento Nacional. En segundo lugar, para que la ley sea moral, debe resolver y equilibrar la visión de las 3 principales concepciones de los recursos materiales, personales e institucionales: el liberalismo o el uso de los recursos por aquellos que los adquirieron pacíficamente, el igualitarismo o reparto de los recursos en proporciones iguales entre la sociedad, y el utilitarismo o la disposición de los recursos en manos de quienes pueden sacar un mayor provecho social. Y la resolución de esta ecuación no da un resultado exacto, todo lo contrario, presenta multitud de soluciones en función de las circunstancias sociales y económicas y materia a tratar. Es por esta razón por la que, sobre una misma materia, la ley puede presentar una formulación liberal y, por tanto, distinta en cada zona en función de las circunstancias económicas y sociales. También por la que en ciertas materias parece lógico aplicar un criterio igualitarista antes que libertarios, siempre y cuando las normas igualitaristas se adopten en competencia institucional. Por ejemplo, una norma igualitaria podría ser el confinamiento debido a la pandemia de COVID de 2019. Determinar el perfil que debe cumplir un ciudadano para su evacuación como consecuencia de un desastre natural o un accidente, ante la imposibilidad material de poder evacuar a toda la población o a todo el pasaje de un barco, es un ejemplo de norma utilitarista. Las normas utilitaristas e igualitaristas, tan necesarias en momentos puntuales, se deben superponer a cualquier tipo de contrato o acto privado. Esto choca frontalmente con ciertos principios liberales. El tercer objetivo que toda norma libertaria, igualitaria o utilitaria debe lograr es el óptimo de Pareto. Es decir, mejorar mayoritariamente el estatus de los afectados sin perjudicar al resto de los administrados que no han participado en la toma de decisiones. Y para lograr el óptimo político, debemos evitar caer en la ignorancia racional de Downes. Por tanto, la participación permanente de los profesionales en la formación de las normas es clave. En cualquier mercado libre, es clave. El cuarto objetivo de una ley es ser lo menos invasiva posible. Cuanto más territorio y mayor número de asuntos intente abarcar una ley, más ineficaz será la misma. La elasticidad de la norma es limitada. Una norma que funciona muy bien en la provincia de Madrid, cuando la tratemos de proyectar y hacer extensible para toda Europa, será conflictiva en muchos territorios. Y cuanto más compleja se hace la actividad económica de un Estado, más necesaria se hace la microcirugía legal, para evitar con ello la mala imagen del mercado y la judicialización de los conflictos. Por último, cualquier ley debe respetar los principios morales universales. Lamentablemente, ninguna de las actuales propuestas liberales de formación normativa presentan la madurez suficiente para triunfar. De ahí el fracaso liberal. Ni el minarquismo funcional, ni el minarquismo orgánico, ni el anarcocapitalismo, ni la democracia celular, ni la democracia líquida, ni la epistocracia, ni la public choice school, ni la panarquía, ni la pseudopanarquía del profesor suizo Bruno Frey, etc., logran crear un sistema normativo que pueda superar el test de 5 obstáculos citado.
La competencia institucional normativa es la única propuesta liberal que consigue integrar voluntades, equilibrar la pluralidad de escenarios, alcanzar el óptimo de Pareto, no ser invasiva y respetar los principios morales universales. Pero antes de abordar la competencia institucional normativa, un tipo de entropía normativa, como igualmente lo es el anarcocapitalismo, debemos detenernos en saber qué es la entropía normativa. La naturaleza utiliza una fuerza invisible que provoca la fragmentación permanente de los sistemas que la integran para lograr una armonía perfecta y dinámica. En un bosque todo es armónico y al mismo tiempo anárquico y mutante. Ningún árbol es igual a otro, ninguna hoja es igual a otra, pero todos los elementos del paisaje se articulan perfectamente. En cualquier mercado libre ocurre exactamente lo mismo. A diario miles de oferentes y demandantes operan anárquicamente y así podemos observar irregularidad en la frecuencia y cantidad demandada de cualquier producto y por su parte cada empresario determina libremente la oferta de productos a comercializar, el tipo de envase, la cantidad, el precio, el color de la etiqueta, etc. Pero en conjunto el libre mercado siempre consigue la armonía maximizadora por medio del precio. Las sociedades menos evolucionadas son las que tratan de planificarlo todo, de igualar productos y servicios, así como derechos y obligaciones de todos sus ciudadanos, limitando o coaccionando la iniciativa individual. Parece evidente que tanto en la naturaleza como en la economía y la sociedad, los escenarios más estables, dinámicos y justos son aquellos capaces de integrar a cientos de microsistemas. En termodinámica, la entropía mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio. También se puede decir que mide el grado de organización del sistema. En el futuro, uno de los parámetros fundamentales para medir el grado de evolución de un estado será el grado de integración de cada colectivo social en la formación del marco jurídico, o dicho de otra forma, el grado de entropía normativa. Y para determinar el mejor criterio normativo conforme a la realidad del momento, necesitamos la competencia institucional normativa. Pero ¿cómo funciona la competencia institucional normativa? Precisamente primeramente vamos a analizar cuáles son las unidades normativas. En competencia institucional normativa existirán dos tipos de motores normativos: los reguladores u organizaciones privadas que tengan que ver con un determinado mercado o sector. El regulador solo tendrá capacidad normativa para su sector en el ámbito territorial definido estatutariamente y los socios deberán soportar todos los costes de estructura del regulador. Y el segundo motor normativo estaría formado por los gobiernos y las cámaras de representación políticas de las distintas administraciones, supranacional, nacional, regional, provincial, local, etc. Los gobiernos tendrán capacidad normativa para todo tipo de sector dentro de su demarcación territorial. Cada regulador podrá definir el territorio de tutela a su antojo, un barrio, un distrito, un país, pero siempre tendrán que estar representados en el acto fundacional y durante toda la vida del regulador un 25% de los expertos de ese territorio para el tipo de actividad económica o social que se pretenda tutelar. Por tanto, y por lógica matemática, en cada territorio podrán existir un máximo de 3 reguladores sectoriales, dado que cada uno de ellos tiene que incorporar más del 25% de los expertos del territorio. Serán miembros del regulador, socios, cualquier profesional que tenga titulación oficial o un mínimo de experiencia en el sector, sin que deba pertenecer a partido político o asociación alguna. Por ejemplo, un fontanero con 5 años de experiencia en el sector podrá ser miembro del regulador de fontanería de su zona. Un socio deberá permanecer en un regulador asociado durante un tiempo mínimo, por ejemplo 2 años, con el fin de no desestabilizar al mercado y evitar un transfugismo permanente de regulador en regulador. Lógicamente, los reguladores tratarán de imponer su criterio normativo basándose esencialmente en el principio de oportunidad económica, mientras que los distintos gobiernos tratarán de imponer su criterio normativo fundamentalmente basándose en el principio de oportunidad social. La matriz oportunidad económica versus
oportunidad social, determinará la norma vigente en cada momento y zona económica. El cálculo social es un sistema matricial de toma de decisiones donde en el eje X se ubican los intereses sociales, es decir, los gobiernos de las distintas administraciones públicas, y en el eje Y observamos la presencia de los reguladores, que defienden fundamentalmente los intereses económicos. El punto de equilibrio normativo, la norma óptima se ubica justamente en el cruce de eje de abscisas y coordenadas. Pero, ¿cómo se determina la norma ganadora entre las diferentes unidades normativas? ¿Cómo determinar dónde termina mi libertad y empieza la de otro? ¿Cómo saber cuándo utilizar el liberalismo, el igualitarismo o el utilitarismo? Sencillo, por medio de la mayoría concurrencial. Un nuevo concepto jurídico capaz de articular pacíficamente voluntades dispares. Así, en competencia institucional normativa, prevalecerá la norma de la unidad normativa que obtenga el mayor consenso o mayoría concurrencial. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que el Congreso de los Diputados decide con un 70% de los votos prohibir el embotellamiento de agua mineral en envases de plástico, dados los problemas que genera el plástico en el medio ambiente. A partir de esa fecha, todo el embotellamiento de agua en España se hará en envases de vidrio. Imaginemos igualmente que en Valencia existe el mejor sistema de tratamiento de residuos plásticos del mundo. Por último, imaginemos que la única embotelladora de España en envases de vidrio estuviera ubicada en A Coruña, a una distancia aproximada de 900 kilómetros de Valencia. Los valencianos no entenderían la norma aprobada por el Parlamento Nacional. Sería ineficaz e ineficiente. Ineficiente porque los costes de transporte serían altísimos y los valencianos se verían forzados a construir una embotelladora de vidrio en su provincia, teniendo a su disposición embotelladoras de plástico que finalmente, y debido al excelente sistema de tratamiento de residuos plásticos, no crean problemas medioambientales. Además, la norma aprobada por el Parlamento Nacional sería ineficaz, dado que el CO2 generado durante el transporte del agua hacia Valencia crearía un problema ambiental superior al de gestionar envases de plástico en la provincia de Valencia. Cuando un regulador valenciano que tutele el sector de aguas embotelladas detecte la inefectividad de la norma, se verá obligado a activar la competencia institucional normativa como sistema defensivo ante un fallo de la norma aprobada por el Parlamento Central. Para ello enviará al registro de propuestas normativas una propuesta de ley por la que se podría seguir embotellando en la provincia de Valencia el agua en envases de plástico, propuesta que sería distribuida entre los diferentes gobiernos y reguladores del sector de agua afectados por dicha propuesta. Con la distribución de la iniciativa legislativa se fijará un día para que los distintos gobiernos y reguladores voten la misma separadamente en sus respectivas asambleas, con el fin de batir al 70% de mayoría concurrencial reinante obtenido en su día por el Congreso. Si el día de la votación el regulador valenciano que lanzó la propuesta normativa obtuviese una mayoría igual o superior al 70%, automáticamente para la provincia de Valencia podría seguirse embotellando y vendiendo el agua en envases de plástico, y para el resto de España seguirá vigente la ley del Parlamento Nacional. Es decir, en el resto de España solo se podrá vender agua en envases de cristal. En el cuadro superior vemos cómo existen dos ganadores o reguladores que superan el grado de consenso del Parlamento Nacional. El provincial, con el 77% de los votos, y un regulador local con el 73% de los votos. Pero dado que uno tiene ámbito territorial superior, hace propia la victoria obtenida por el regulador local, aplicándose la norma a toda la provincia de Valencia. La mayoría concurrencial para la provincia de Valencia se situaría ahora en el 77% de los votos y para el resto de España en el 70%. Y a todo este sistema entrópico de formación de normas yo lo he llamado competencia institucional normativa.
La competencia institucional es el único sistema de coordinación social que permite que decenas de células normativas generen un orden dinámico con el fin de adaptar la ley a cada rincón de la mutante realidad económica y social. Nace así lo que yo llamo el mercado de normas, en el cual la norma ganadora será la que obtenga el mayor porcentaje de consenso o precio normativo ganador entre los distintos porcentajes obtenidos en cada una de las unidades normativas concurrentes. Las diferencias de la competencia institucional normativa con el sistema de coordinación social actual son evidentes. Hoy las normas nos llueven, mientras que en el futuro las normas podrán surgir del mundo terrenal y modificar normas estatales. En segundo lugar, hoy las normas tienen un origen público, mientras que en el futuro podrán ser tanto público como de fuentes privadas. Hoy las normas son elaboradas por políticos, mientras que en el futuro podrán ser confeccionadas tanto por políticos como por los propios afectados, todos en competencia. Por último, resaltar que en la actualidad los políticos buscan egoístamente la mayoría mínima legal necesaria para sacar adelante sus ideas, laminando y despreciando a la oposición, infrautilizando los recursos humanos disponibles. Pero en el futuro tendrán que presentar el máximo nivel de unidad para que sus propuestas no sean barridas. Las características de la competencia institucional normativa son las siguientes. Los reguladores permitirán organizar sociedades desincronizadas para que la masa crítica, concepto de sociología, la masa crítica teórica pueda transformarse en real. Pero para ello será necesario que el 25% de los expertos de un sector y territorio decidan constituir un regulador. La constitución del primer regulador dará lugar a una reacción social en cadena, imparable. Será un fenómeno similar al del uso del fax, teléfono móvil o WhatsApp, dado donde la masa crítica nos obligó contra nuestra voluntad inicial a utilizar este tipo de herramientas. Pero una buena lección que aprendimos de la masa crítica fue que, aun estando en contra en un primer momento del uso del teléfono móvil, posteriormente vimos su utilidad y que la masa crítica suele estar cargada de razón, masa crítica positiva. Pero teniendo en cuenta que toda regla tiene sus excepciones, necesitamos masas críticas concurrenciales, es decir, diferentes reguladores, que puedan contrarrestar los abusos de un regulador. De lo contrario, caeríamos en el agujero negro de los gremios o masa crítica negativa. Resaltar que con la competencia institucional normativa, y a pesar de haber varias instituciones solapadas territorialmente y funcionalmente, no puede haber nunca dos leyes para un mismo territorio y materia. Pueden existir territorios con distintas leyes, pero no distintas leyes para un mismo territorio. La mayoría concurrencial evitará los conflictos de competencias tan habituales en el sistema de organización piramidal actual, porque cuanto más específicos y pequeños sean los reguladores, tanto en términos de territorios como en materias a tutelar, en caso de existir igualdad en el precio normativo, primará la voluntad de lo pequeño y específico sobre lo genérico. Solo se podrán dar conflictos de competencias cuando el precio normativo sea igual entre reguladores y donde sea extremadamente difícil determinar si un regulador asumió competencias impropias. Por esta razón será muy importante definir estatutariamente y detalladamente la materia tutelar. La competencia institucional normativa es a la vez una herramienta defensiva y ofensiva. Suiza es el mejor país del mundo porque su población dispone de herramientas defensivas que le permiten bloquear y someter a referéndum con cierta facilidad las normas promulgadas por el Parlamento, por el Gobierno Nacional. Pero la población suiza no dispone de herramientas ofensivas potentes que permitan mejorar el marco jurídico cuando se observan vacíos normativos y operativos. Por ejemplo, los tiempos de reacción de las autoridades suizas frente a la pandemia de COVID fueron similares a las de otros países.
pero desde finales de octubre de 2019 los profesionales del sector sabían que algo extraño ocurría en los laboratorios de Wuhan y que el primer paciente oficial conocido fue el de un hombre de 70 años que cayó enfermo y hospitalizado el 1 de diciembre de 2019. Hasta marzo de 2020 no se tomaron medidas en general en ningún país. Estoy totalmente convencido que la gestión de la pandemia de la COVID se hubiera gestionado de manera bien distinta si en todos los países se hubiera operado con competencia institucional normativa. Algunos podrían pensar que la competencia institucional normativa crearía una complejidad normativa inasumible. Esto dependerá de cada escenario social y económico. En el ejemplo anterior, tomando el ejemplo anterior de la botella del agua, la competencia institucional se utilizó para fragmentar el atropellado criterio normativo impuesto por el Parlamento Nacional. Pero en otras ocasiones la competencia institucional normativa puede ser integradora. Imaginemos que el Parlamento Regional Valenciano impone absurdamente que con un 74% de votos que todo el embotellamiento de agua de la Comunidad Valenciana se tenga que realizar en envases de plomo, cuando en el resto de España se permite el embotellamiento en envases de plástico. Un regulador con un 75% de apoyos podría restaurar la norma que opera en España. En este caso, la competencia institucional normativa homogeniza territorios, porque así lo deciden los profesionales del sector. Es integradora. También algunos podrán pensar erróneamente que la competencia institucional normativa dará más poder a los empresarios. Al contrario, la competencia institucional normativa trata de evitar que unos pocos empresarios, banqueros o políticos puedan generar desigualdades, tomando ventaja del marco normativo. Por ejemplo, si un trabajador de un laboratorio observa que en su empresa se están realizando combinaciones peligrosas con productos químicos o experimentos incontrolados con células, tendrá una herramienta social para someter a debate tal actividad. Los medios de comunicación están en muchos casos fuertemente influenciados por los banqueros, la industria o los partidos políticos, por la vía de la publicidad y las subvenciones. En muchos países el cuarto poder no existe o no tiene la fuerza que se le presume. En Madrid, muchos porteros de edificios limpian y echan agua todos los días en la parte de la acera situada enfrente de su edificio. Y esto es así porque es imposible que la gestión municipal pueda hacer un trabajo efectivo. Es decir, un trabajo eficiente económicamente y eficaz respecto a las necesidades de cada calle. Cada calle tiene particularidades que no pueden ser homogeneizadas. Así, en un mismo barrio hay calles que soportan más peatones que otras, hay otras calles que tienen más árboles, hay calles que tienen más tráfico rodado, etc. Un portero podría asociarse a un regulador de porterías para regular esa actividad, asumiendo cada calle la responsabilidad de su limpieza. De esta forma, la administración municipal quedaría liberada de tal responsabilidad y los reguladores exentos de las tasas e impuestos por este servicio. Veo imposible que pocos empresarios puedan hacerse con el control normativo de un sector de actividad económica. Esto solo se podría producir por una inacción alarmante del resto de profesionales y de los diferentes gobiernos que se solapan. ¿Cuáles son las consecuencias de la competencia institucional normativa? Pues bien, la competencia institucional normativa y el patrón interés, en mi opinión, representan el final del precapitalismo. Desde un punto de vista técnico, considero que la Edad Media termina con la aparición de la imprenta Gutenberg. Igualmente, creo que técnicamente la etapa precapitalista, nacida al finalizar la Edad Media, termina con la irrupción de Internet. Desde una perspectiva humanista, que va algo más atrasada, el capitalismo no se ha manifestado
porque justo ahora estamos en esa fase de transición donde sabemos cómo solucionar los dos grandes defectos del precapitalismo, la emisión monetaria y la normativa, pero todavía no se ha aplicado en país alguno. Si no somos capaces de sincronizar ambas dimensiones, lo técnico y lo social, habrá grandes problemas. Si ustedes lo piensan detenidamente, el descubrimiento del concepto jurídico de mayoría concurrencial y el funcionamiento de la competencia institucional normativa será el equivalente al descubrimiento de la penicilina, y esto el tiempo lo dirá. En un futuro todo cambiará, pues la competencia institucional dará la respuesta y disipa enigmas que el hombre se venía planteando o existían desde hacía décadas, si no siglos, como por ejemplo, cómo sincronizar la ley y la moral, cómo lograr normas eficaces y dinámicas. Hasta el descubrimiento del cálculo social, el hombre no tenía ninguna herramienta dinámica que permitiese la lucha equilibrada entre el Estado y el mercado. La competencia institucional también evitará que la insana planificación reine tanto en el mercado como en la sociedad. Igualmente, la competencia institucional normativa barrerá en gran medida la corrupción, haciendo al mercado y al Estado más transparente. Al no haber un único centro decisorio, se tendría que corromper a todas las unidades normativas involucradas para tener cierta seguridad de que una ley será aprobada. El coste se dispararía y la indeterminación del objetivo deseado sería elevado, lo que reduciría el cáncer de la corrupción. La competencia institucional normativa evita la judicialización de las externalidades. Minimiza los conflictos de competencia. La competencia institucional normativa da respuesta a una de las preguntas más realizadas de la historia: ¿quién custodia a los custodios? Igualmente, hace comprender mejor determinados fenómenos sociales y políticos, como la ventana de Overton, la ley de hierro de las oligarquías, la circulación de las élites de Pareto, la cleptocracia o la de meritocracia. La competencia institucional matará el virus de los nacionalismos de todo tipo y color. Permitirá el control del gasto público e incluso su reducción, a medida que los reguladores vayan asumiendo competencias. En conclusión, parece evidente que el liberalismo nunca triunfará mientras no presente un sistema monetario sólido y un sistema de emisión normativo justo, ajustado a las necesidades económicas y sociales. Como fruto de esta conferencia, les invito a investigar y a proponer y apoyar propuestas normativas entrópicas y, en particular, desarrollar el modelo de competencia institucional normativa. En el año 2019 publiqué por primera vez el primer prototipo de competencia institucional normativa, que con toda seguridad necesitará mejoras y nuevas versiones. Pero es el camino correcto para lograr el correcto funcionamiento del mercado. La competencia institucional normativa será, sin duda, la herramienta de coordinación social que en el futuro se utilizará por ser una solución robusta, lógica y sin fisuras, por la simplicidad que la define. Recordemos lo que decía Leonardo da Vinci sobre la simplicidad de las soluciones. La sencillez es la sofisticación absoluta. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta desde el público o desde la gente que nos está siguiendo por internet. Hay una en el público. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar hasta dónde se ha llegado en toda esta teoría aplastante que nos has mostrado y que nos define un marco normativo de actuación de cara a poder homogeneizar y coordinar todos los aspectos de una sociedad, tanto el social como el económico. Si existe ya alguna iniciativa, si se está planteando solo la pura teoría, ¿cómo de avanzado está esto? Si existe interés por algún tipo de sociedad, aunque sea pequeña, por saber, por a dónde va esto, y si realmente
digamos que tenemos que ser pioneros en crear esa necesidad, ¿no? Gracias por la pregunta. Lo más próximo a competencia institucional normativa que yo conozco es lo que se llama gobernanza participativa, pero no tiene nada, es la antesala de la competencia institucional normativa. Y una ciudad es Porto Alegre, en Brasil, pero no tienen un sistema de competencia, es una delegación de las funciones municipales en asociaciones privadas. O sea, el municipio, una parte del presupuesto lo destina a las asociaciones privadas para que ellos determinen cómo gastar ese dinero. Si arreglar un puente o hacer un alumbrado, etcétera. Pero sí es una tendencia y una demanda que intuitivamente se percibe en la sociedad. Porque, como he dicho, a medida que la sociedad se hace más compleja en actividad económica y más grande en número de habitantes, los gobiernos son ineficaces, están más alejados de la realidad. Y da igual a quién pongas, da igual, porque lo que se necesitan cada vez son más unidades normativas que adapten la ley a la realidad de cada momento. Porque la destrucción creativa cambia los mercados. O sea, las normas de herraje de caballos hoy son irrelevantes prácticamente, cuando en el siglo XVIII pues era una actividad importante. Y esto es la destrucción creativa, la mutación del mercado. Es justamente lo que nos obliga a cambiar no solo los precios, como piensan muchos liberales, que los contratos privados y el precio lo subsana cualquier tipo de actuación, sino también las normas. Tenemos que adaptar las normas de una manera consensuada para que podamos interactuar entre nosotros de una manera que no cree conflictos de intereses, porque el minarquismo genera conflictos por eso han desaparecido todas las ciudades-estado, porque al final son demasiado pequeñas y demasiado débiles y son absorbidas por el mercado o por otro estado más potente. Pero vamos, concretamente respondiendo y ciñéndome a tu pregunta, yo creo que lo más parecido que pueda haber a este modelo y ya en práctica, es en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Voy a leer una pregunta del público. José Manuel González Pérez pregunta: ¿dónde queda la relevancia de la decisión empresarial, de señales que dimanan del mercado y los condicionantes como precios de los bienes y servicios, cantidades, calidades, rentas, preferencias, precios de los factores productivos, expectativas, tecnologías, concurrencia, grado de competencia? Bueno, ahí yo lo voy a poner en términos del aborto. Hay liberales y libertarios que están a favor y en contra del aborto, dentro del mismo grupo de pensamiento. Con esto se podría conseguir que hubiera zonas donde, si tú estás cómodo siendo libertario y estás en contra del aborto, podrías conseguir que en mi zona no se realicen abortos, y podrías permitir que en otras zonas, siendo libertario, se permita el aborto. Con esto se podría conseguir. Ahora mismo ese debate, en términos liberales libertarios, no tiene respuesta. No tiene respuesta. Esto lo permite. Respondiendo a la pregunta del público, los ciudadanos de cada zona y de cada sector determinarán hasta dónde quieren llegar, hasta dónde quieren profundizar en la regulación. Es que yo no lo sé. Yo no sé, porque yo tengo unas preferencias en mi sector y yo soy experto de algunas cosas, pero yo no puedo opinar de fontanería. Igual que un fontanero no debiera opinar sobre derecho o sobre asuntos económicos. Entonces, cada sector deberá, en función de la gente que conviva en ese territorio, deberá autodefinir sus preferencias.
Entonces, habrá territorios que sean extremadamente liberales, porque así lo decidan sus miembros, y habrá otros territorios donde esté todo reglamentado y detallado a niveles, para algunos exasperante, inconvivibles, pero esto es hiperflexible. O sea, el sistema de coordinación social que estoy proponiendo, y que creo que es el que se pondrá a largo plazo, precisamente para evitar los nacionalismos y las guerras, es eso, es permitir un ámbito de convivencia hiperflexible. Te planteo algunas dudas personales y luego voy a seguir leyendo porque hay un par de preguntas más. Respecto a lo del aborto, claro, para la persona que está en contra de que esto suceda y lo ve desde la perspectiva de no, esto a fin de cuentas es el asesinato de un ser humano, ¿no? Le da igual que en el territorio en el que está él no se pueda hacer, no esté permitido, y que en el de al lado sí, porque para él es un asesinato y es algo malo, suceda donde suceda. Eso sería una... Es decir, para alguien que tiene ese valor fundamental de que esto atenta contra la vida de personas, le da igual que muera alguien en el Chad, en Alcorcón o en Marruecos. Sigue siendo una muerte y habría que evitarla. Entonces, por ahí habría mucha gente que quizá estaría descontenta. Y luego no sé si estás familiarizado con el concepto de poliarquía. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta que nos haces y la poliarquía? Huemer y demás, si me conoces. Y ahora te haré más preguntas del chat. Bueno, yo respecto en Estados Unidos, en el siglo XIX, el uso de preservativos estaba penado. Entonces es que la moral muta y se debe respetar los principios morales de cada colectivo. Entonces yo puedo y tal vez sea hasta partidario del no aborto, pero yo debo respetar como liberal lo que decidan mayoritariamente, porque para esa comunidad, moralmente para ellos, y el concepto de moral es diferente al mío. Y yo, como no sé, solo el tiempo determina dónde está la verdad, tengo que permitir las dos vías. O sea, solo el tiempo nos dice, precisamente la libertad es que cuando tienes dos caminos para elegir, sabes con el paso del tiempo si has elegido el camino correcto. Pero debemos respetar, si somos liberales. Ahora, que no quiero convivir en esta comunidad. Respecto a propuestas similares el profesor Bruno Fey, concretamente, que es en alguien en el que me inspiré, lo tengo que reconocer, aunque él mismo reconoce en su paper los propios defectos de su propuesta. El problema es que no se sobrecarga a los ciudadanos con la participación de las tomas de decisiones. Este sistema lo que te permite es lo que te obliga, más que te permite, lo que te obliga es solo a participar en las tomas de decisiones en las cuales tú eres experto. Mientras que otros sistemas te sobrecargan. Después de la jornada laboral tendrías que ir al ordenador y empezar a votar y caerías en la ignorancia racional de Downs. Caerías en la ignorancia porque votarías por simpatía, por aproximación, porque el candidato habla mejor, habla peor, pero no por un criterio profesional. Entonces, para mí, uno de los grandes defectos de las alternativas liberales que existen actualmente es la ignorancia racional de Downs. Caer permanentemente en la ignorancia racional de Downs. Otra pregunta. De Javier Márquez. Supongo que una norma como la prohibición de la fabricación de vehículos de combustibles fósiles no cumpliría los requisitos, ¿no? Entiendo que hace referencia a algo que has ido comentando en la charla, lo que pasa, o sea que la pregunta es... Si una comunidad decide prohibir
la circulación de vehículos de combustión, de combustión de lo que se llaman erróneamente fósiles, carburantes que se llama, porque no, el petróleo ya se ha demostrado que no viene de fósiles, pero bueno, si una comunidad decide que está prohibida la circulación, que solo tienen que ser eléctricos, pues siempre hablamos de lo mismo. En teoría la ley debería representar la moral. Todo lo que es ley debería ser moral, cosa que no es así. Entonces, para adaptar la ley a la moral, para conseguir esa ley, hay que hacer microcirugía normativa, por especialidad. Y si una comunidad decide que en su territorio no deben funcionar los vehículos de combustión y sí los eléctricos, pues fantástico, pues lo decidirán mayoritariamente, habrá un solapamiento de reguladores que controlen esto, habrá un solapamiento de reguladores y lógicamente el precio normativo ganador será el que imponga su criterio. José Manuel González pues escribe bastante, lo digo por si luego posteriormente al revisar el vídeo quieres leer todo lo que ha puesto. Lo que yo voy a hacer es una de sus frases, la voy a transformar en pregunta. ¿Crees que esto podría generar asimetrías de trato y posibilidades de fraccionamiento creciente ante la ley y los marcos normativos? Y yo añadiría, si consideras que esto puede tener un coste económico al fragmentar el mercado regulatorio. Es decir, imaginemos que este sistema, esta propuesta que haces, se implementa en España y viene un inversor de fuera que quiere hacer un negocio para toda España y de repente se da cuenta que necesita hacer con una regulación por casi cada municipio, provincia y demás. Es decir, esto puede tener un coste, ¿no? Bueno, la simetría, las dos respuestas. La simetría de la información, precisamente, si conseguimos, voy a poner un ejemplo sobre asimetría de información, norma utilitarista, un pasaje que no tiene suficientes botes salvavidas para todo el pasaje del barco. Se hunde y un anarcocapitalista dice, no, yo he comprado el pasaje del bote. Yo tengo derecho a ese bote porque yo he pagado y estos señores no lo han pagado. Y sacan los contratos y efectivamente el contrato del anarcocapitalista tiene ese derecho. Y el señor, yo no desconocía esto, o sea, pero usted lo ha firmado, entonces ahí tenemos un problema de que tenemos que corregir algo que no es moral, pero tiene que haber herramientas. Es legal, pero no es moral. Luego ahí la moral y la legalidad no están sincronizadas, porque en realidad no podemos permitir que un pasaje, no determinadas normas básicas, no se extiendan a todo el pasaje, porque unos tengan más dinero, otros particularmente con el bien jurídico que es la vida humana. Entonces, la simetría de la información, con esto yo entiendo que se corrige, más que al revés, porque los reguladores de cada sector estarán ojo a visor con lupa mirando qué defectos ocurren en cada sector. Si uno pone plantas que se pueden incendiar en un restaurante y mueren 2 personas, como ha ocurrido recientemente en Madrid, pues alguien dirá, esto es una barbaridad. Aquí como alguien provoque un mínimo incendio, y habrá normas que prohíban esto. Mientras no haya mecanismos que nos permitan controlar esa simetría de información, pues existirá la simetría de información. O sea, este sistema lo que te permite es sincronizar detalladamente, con microcirugía legal, lo que yo llamo microcirugía legal, sincronizar la moral con la ley. Respecto a la segunda pregunta que planteabas, era de... Si esto puede tener un costo al fragmentar un poco la unidad regulatoria de un país como España, que ya, bueno, ciertos campos sí que hay ciertas regulaciones diferentes, pero con esto das pie a que pueda haber infinitas regulaciones en cada territorio, ¿no? Si cogemos el anarcocapitalismo, que aboga por una infinidad de contratos privados que articulen a toda la sociedad,
ahí también caería el anarcocapitalismo. O sea, ahí sí que entraríamos en ese agujero con el anarcocapitalismo. Por el contrario, esto yo no lo veo así, yo todo lo contrario. Lo veo que si un regulador llega y crea a nivel nacional un nuevo tipo de actividad y consigue un grado de consenso técnico suficiente para toda España, barre todo lo que haya. La gran aportación de Napoleón para Europa fue que barrió con todos los gremios. Eso no se resalta en la historia de Napoleón. Barrió, pero llegó alguien, pues bueno, hagamos las cosas pacíficamente. Hagamos las cosas pacíficamente. O sea, creemos si un regulador llega con un tipo de actividad económica y alcanza un grado de consenso técnico porque todo el 25, la masa crítica de ese sector, considera que es correcto la energía solar en edificios, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo al contrario, yo esto lo veo una herramienta defensiva, ofensiva, integradora y desintegradora en función de las circunstancias. No tiene por qué ser desintegradora, no tiene por qué ser integradora, no tiene por qué ser ofensiva, no tiene por qué ser defensiva. Dependerá de las circunstancias que cada comunidad y cada temática decida. Pues si no hay ninguna pregunta más, yo te doy las gracias por tu exposición, por habernos acompañado. Dinos, para la gente que tenga curiosidad y quiera leer tus libros, ¿dónde puede encontrarlos? Bueno, están en Amazon, en la Casa del Libro, están en los principales puntos de venta de España, están ya hace tiempo publicados. Casa del Libro, FNAC, lo mismo, y online, pues Amazon también. Y demás. Pues muchísimas gracias, Pedro. Nada, nos vemos, hemos acordado que lo mismo hacemos un debate sobre alguno de los temas de aquí y bueno, nos veremos la próxima vez. Por supuesto. Y a la gente que nos sigue, bueno, a la gente que ha venido físicamente, muchas gracias por el esfuerzo, sabemos que es puente. A la gente que nos sigue desde su casa, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.